exponentes fraccionarios. Algunos números irracionales, como dijimos antes, son el resultado de raíces o radicales. Por ello, es importante definir lo que llamaremos los exponentes fraccionarios. Cuando hablamos de potencia o de potenciación, todos los exponentes que utilizamos eran números enteros. Pero, ¿qué pasa cuando el exponente de la potencia es una fracción? Ahora bien, eso lo puedes escribir de esta manera. La base está elevada a una fracción. Suponte que la fracción es e sobre i. Recuerda que para poder hablar de fracción o de número racional, tanto e como i tienen que ser números enteros y que además i debe ser diferente de 0. Por lo tanto, escribir b elevado a la e sobre i es una potencia fraccionaria. Cuando tenemos una potencia fraccionaria, podemos definir entonces la raíz iésima en este caso. Observa que b elevado a la e, este término que tengo acá, pasa a ser lo que está dentro del radical y el denominador del exponente pasa a ser el índice de la raíz o pasa a ser el número que va acá en esta posición de la raíz. Entonces, de esta manera definimos un exponente fraccionario. Quiere decir que siempre que tengo un número elevado a una fracción, siempre lo puedo expresar como una raíz, donde el denominador de esa fracción representa el índice de la raíz. Ahora bien, identifiquemos cuáles son las partes de los radicales. Esta i, que es el número pequeñito que colocamos sobre este símbolo, es lo que vamos a llamar el índice de la raíz. Ya hemos hablado de él. Este símbolo que tenemos acá, lo escribimos de esta manera, es lo que llamaremos la raíz o el radical. Cada vez que vea este símbolo, significa raíz. Por ejemplo, si aquí tengo un 3 y aquí tengo este símbolo, entonces me están hablando de la raíz cúbica o la raíz tercera. Si acá no tengo ningún número, entonces me están hablando de la raíz cuadrada. Porque cuando hablamos de la raíz cuadrada, esta i se sobreentiende, es decir, no se escribe. Suponte que esta i sea un 6, entonces me están hablando de la raíz sexta. Este término que está dentro del radical o dentro de la raíz es lo que vamos a llamar cantidad subradical. Es el término o el número que está dentro de la raíz. Y este número pequeño que representa el exponente de esta base es justamente el exponente de la cantidad subradical. De tal manera que si yo quiero resolver una raíz, es posible dividir el exponente entre el índice. Si al dividir el exponente entre el índice el resultado es un número entero, entonces ya tengo la solución de la raíz. Ahora bien, ya sabemos entonces que b elevado a la e sobre i lo puedes escribir como la raíz iésima de b elevado a la e. Es decir, puedes intercambiar la simbología. O utilizas el exponente fraccionario o utilizas el símbolo de radical para expresar la raíz de un número, la raíz iésima. Este término te va a decir cuál es el índice de la raíz. Suponte que tienes 5 elevado a la 3/5. ¿Acá de qué me están hablando? Como el denominador es 5, me tienen que estar hablando de la raíz quinta de 5 elevado a la 3. La raíz quinta de 5 a la 3.
O si tienes 7 elevado a la 1/3, el denominador pasa a ser el índice. Por lo tanto, me están hablando de la raíz cúbica. De la raíz cúbica de 7 elevado a la 1. Recuerda que 7 elevado a la 1 puedes escribirlo como 7. No es necesario colocar el exponente 1. Entonces, 7 elevado a la 1/3 es lo mismo que la raíz cúbica de 7. X elevado a la 1/2. Observa, el índice de la raíz tiene que ser 2. Pero recuerda que cuando el índice es 2, no es necesario escribirlo. Así que esto lo puedes escribir así. La raíz de X. Simplemente la raíz de X. 3 elevado a la 2/3. Esto lo puedes escribir así. En este caso, observa, el denominador es 3. Por lo tanto, estamos hablando de la raíz cúbica. La raíz cúbica de 3 elevado a la 2. Lo escribimos así. La raíz cúbica de 3 elevado a la 2. O la raíz cúbica de 3 al cuadrado. Si tienes m elevado a la 7/2, como el denominador es 2, me están hablando de una raíz cuadrada. Por lo tanto, esto lo puedes escribir así. La raíz cuadrada de m elevado a la 7. O, por ejemplo, si tienes menos 2 elevado a la 2/3. Como tienes 2/3, el denominador te dice cuál es el índice de la raíz. Por lo tanto, estamos hablando de la raíz cúbica. Entonces tienes la raíz cúbica de menos 2 elevado al cuadrado. Cuando hablamos de exponentes fraccionarios, entonces se cumplen todas las propiedades de la potencia, de la misma manera como se cumplen cuando hablamos de potencias con exponentes enteros. Por ejemplo, si tenemos una multiplicación de potencias de igual base, colocamos la misma base, en este caso x a la 3/2 por x a la 2/3, la base es x, colocamos la misma base que es x y sumamos las exponentes, 3/2 más 2/3. 3/2 más 2/3 es equivalente a sumar estas fracciones. Y para sumar estas fracciones, recuerda que tienes que reducirla a fracciones que sean equivalentes o que sean semejantes. Entonces, multiplicas acá arriba y abajo por 3 y multiplicas acá arriba y abajo por 2. De tal manera que te quedará x elevado a la 3/2 y multiplicas arriba y abajo por 3 más 2/3 y multiplicas arriba y abajo por 2. 3 por 3 es 9, 2 por 3 es 6, más 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. De tal manera que acá te quedará x elevado a la 13/6. Observa que 13/6 es una fracción impropia, ya que el numerador es mayor que el denominador. Puedes convertirla en una fracción propia. Para hacerlo, simplemente puedes escribir el 13 como 12 más 1 entre 6. Y este denominador lo puedes distribuir para ambas fracciones. Te quedará 12/6 y 1/6. 12/6 es lo mismo que dividir 12 entre 6. Y 12 entre 6 es a 2. Más 1/6. Como tienes una suma en los exponentes, lo puedes separar las potencias. De tal manera que te va a quedar x elevado al cuadrado por x elevado a la 1/6. Y como tienes acá un exponente fraccionario, observa que el denominador de la fracción te da el índice de la raíz. Por lo tanto, acá tienes x al cuadrado por la raíz sexta de x.